7 de la mañana con 58 minutos, 7 con 58 minutos. Saludamos ya con nuestra primera invitada que nos acompaña, como ustedes pueden observar, a quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales en vivo y en directo en nuestros estudios, la economista y exgerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola. ¿Cómo está, economista? Qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. No vivimos días buenos, lamentablemente, en el país con estas noticias que a todos nos debe realmente conmover e indignar lo que está ocurriendo con el caso de estos chicos en Guayaquil, pero también hay estos otros temas, los temas económicos que nos deben preocupar porque se trata del futuro y el presente de todos los ciudadanos, y se espera para el próximo año una economía complicada, un decrecimiento, las perspectivas no son buenas, pero ¿cómo vamos a cerrar este 2024, economista? ¿Qué cifras nos tiene? Muy buenos días, Licenia, Alexis, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Definitivamente también como madre de familia, estos temas que hemos visto este fin de semana, sí, realmente como usted dice, nos despeluznan. Yo no me podría imaginar que algo así pueda pasar como madre de familia. Esperemos que las instancias correspondientes pues nos puedan aclarar un poquito más lo que está pasando realmente con estos 4 niños. Y claro, y seguimos con las malas noticias también en el tema económico. Hace 2 semanas el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, hizo una proyección de cómo va o se estima que termine la economía de algunos países de la región, y entre esos se decía o se dice que el Ecuador es el único país de la región que ya va a decrecer. Ya el FLAR dice que va a decrecer en alrededor del 0,4%, pero ¿qué significa eso, Licenia, Alexis y las personas que nos escuchan? Significa ya en la vida real que las familias no están pudiendo consumir, que las empresas no están vendiendo, que lamentablemente lo que hemos visto en estos últimos meses se están cerrando también empresas, negocios por la crisis energética, por la crisis de inseguridad que vivimos en el Ecuador. Entonces yo esperaría que el próximo año sea un poquito mejor, pero no tanto, la verdad, como algunos organismos internacionales lo dicen. La misma CEPAL o el Fondo Monetario dicen el año 2025 vamos a crecer en un poquito más del 1%, incluso casi 1,5, 1,8%, pero yo no creo, Licenia, porque tenemos un año 2025 con un tema político, con unas elecciones de por medio, que lo que hace es que tanto los capitales nacionales como internacionales primero digan, veamos quién se sienta en Carondelet, para en función de eso tomar decisiones, veamos cuál va a ser la política económica del que sea, el A o el B o el C, para poder tomar alguna decisión. Entonces yo creo que el año 2025 vamos a estar similar en el sentido de no vamos a tener un crecimiento muy grande, y a eso sumándole la crisis fiscal, ¿no?, que estamos atravesando. Economista, qué gusto, buenos días. Sin embargo, el gobierno dice es que nos ha ido muy bien y tenemos las reservas en buen nivel y el nivel de depósito en los bancos va bien. El gobierno dice que la economía marcha de maravilla. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿O el gobierno o todos los analistas a los que consultamos y nos dicen que el Ecuador está cada vez peor económicamente? Yo creo que, Alexis, a veces, y eso yo lo digo con el sombrero de haber pasado por el sector público por muchos años, nos alejamos de la realidad y no vemos lo que la gente, las familias, las empresas están sintiendo. Sí, los datos macroeconómicos son reales. Lo que dice el presidente de que la Reserva Internacional está mejor, sí, está bordeando los 8,000 millones, que el déficit fiscal está mejor, sí, incluso por eso el Fondo Monetario Internacional dice que ya nos va a desembolsar los $500 millones. Pues que el gobierno ha hecho todo lo que ha pedido el fondo, además, ¿no? Sí, o sea, en el tema macroeconómico podríamos decir que algunas cosas, pero no es suficiente, Alexis, es lo que yo me he cansado de decir muchas veces, no es suficiente lo macro si es que eso no se va a ver realmente en lo micro. ¿Qué quiere decir? En cómo esa estabilidad, en teoría, de las reservas internacionales o ese mejor déficit fiscal me va a ayudar a generar empleo, me va a ayudar a que la gente deje de irse del país, me va a ayudar de alguna manera a que el Estado se pueda poner al día con los atrasos que tiene y con eso tratar de recuperar la cadena de pagos que está muy retrasado. Son casi $4,000 millones que se estima que vamos a tener de retrasos o con los que se va a cerrar este año 2024. Entonces yo creo, Alexis, que ese ha sido el error de los últimos años, no solamente de este gobierno, pensar que con un déficit fiscal mejor ya está solucionado todo, pero ¿dónde está el tema de las familias? Entonces creo que eso es lo que no estamos viendo y que este gobierno tampoco lo está analizando.
Economista, el presidente Noboa habría presentado ya un documento al Fondo Monetario Internacional un poco para garantizar que este organismo siga financiando sus pedidos de préstamos al gobierno ecuatoriano, y hablan de un artículo 4 en el que se detalla algunas cosas a las que tendría que acudir el gobierno para financiar su déficit, tomando en cuenta que en 2025 va a dejar de recibir contribuciones extraordinarias que sí tuvo durante el 2024 por el incremento de impuestos tanto a los ciudadanos en general como a ciertos sectores como la banca, las cooperativas, las empresas, las autorretenciones, el IVA que nos cobraron a todos, etcétera. ¿Cómo analizar este artículo 4? ¿A qué nomás nos vamos a exponer en caso de que el presidente Noboa gane la reelección y asegure así el ingreso por parte del Fondo Monetario Internacional? Hay que entender cómo funciona el fondo, ¿no? El Fondo Monetario, tú tienes y puedes firmar acuerdos directamente de financiamiento, como los que tenemos, estos de el financiamiento ampliado, etcétera, y después por ser parte, digamos, miembros en general de esta organización, el Fondo Monetario cada cierto año hace esta revisión de cómo están los datos en el Ecuador, y eso es lo que ellos llaman el artículo 4. Entonces, más allá de que el artículo 4 signifique que nos van a poner nuevas condiciones para cualquier cosa, es como hacer un diagnóstico que tienen que hacer, que no lo había hecho ya el Fondo Monetario más o menos desde el año 2020, si la memoria no me falla, tienen que volver a hacer para, como digo, más o menos poner una línea base nuevamente de cómo está el Ecuador. A mí sí me preocupa, efectivamente, creo que la parte más dura que tiene cualquier que sea el próximo gobierno, y creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es el tema de financiamiento. Si vemos de aquí, desde el año 2025 hasta el año 2029, las necesidades de financiamiento son más allá de casi 9,000 millones de dólares. ¿Y de dónde vamos a conseguir eso? En este mismo proforma, que bueno, es prorrogada, se estaba estimando que el Ecuador pueda volver a los mercados internacionales y que pueda emitir deuda, pero lamentablemente con las condiciones de riesgo país y de inestabilidad, no van a creer, no van a creernos que podría realmente ser un buen negocio para poder comprar nuestros bonos. ¿Y eso qué significa? Que tendríamos que pagar una tasa de interés mucho mayor, que estaría bordeando entre el 18 o 17%. Entonces yo sí creo que lo más complicado que tenemos y que tiene el próximo gobierno es cómo nos vamos a financiar, pero tampoco es buena idea decir ya no quiero Fondo Monetario, váyanse del país y tal, y dejar de lado todos estos organismos multilaterales. Tenemos que buscar alianzas estratégicas de cómo realmente podemos hacer eso y pensar realmente con los organismos internacionales. Alexis, ¿Más yo no veo el FMI o solamente con el FMI, Banco Mundial? Yo creo que hay que ampliar, o sea, el Fondo Monetario de todas maneras ha sido una carta muy importante en los mercados, en el sentido de que nos abre las puertas, nos guste o no, como yo lo he dicho en otras ocasiones, nos guste o no, si los mercados, los bancos internacionales y otros organismos nos ven que tenemos un acuerdo con el fondo, dicen, bueno, entonces yo también voy a entrar. Entonces creo que sí podemos revisar, pero lamentablemente yo no veo nadie que nos pueda prestar 10,000 millones de una sola. Vamos a tener que encontrar, y el mismo Fondo Monetario ya no nos va a poder prestar, porque estamos ahorita en este acuerdo que se va de aquí a los próximos 5 años. Entonces, ahí la otra también es ver cómo nos vamos a financiar internamente. ¿Qué quiero decir? Subir impuestos, subir IVA, ya no hay espacio, porque ya hemos visto que eso tuvo también un revés en el consumo de los hogares, pero sí pensar nuevamente. Pero ya se habla de otra reforma tributaria, entonces si lo anterior no está funcionando, y es verdad que no está funcionando, las cifras lo indican, ¿cómo pensar entonces en otra reforma tributaria? Yo creo que hay que pensar realmente en 2 cosas o 3 en este inicio del próximo 25. Reforma tributaria no por el lado de aumento de impuestos, pero sí revisar las exoneraciones o el gasto tributario, Licenia. Yo sí creo que el Ecuador tiene espacio, somos el país que más exoneraciones de impuestos tenemos, y pensemos no en las familias. Pero esas exoneraciones, ¿a quién? Exacto, ¿a quién no pensemos en las familias, sino en las empresas. Por ejemplo, hay personas que están ganando 5,000, 6,000 dólares mensuales y pagan IVA cero en un montón de cosas. Entonces yo sí creo que ese tipo de cosas se tiene que revisar, que esas personas puedan pagar un poco más de IVA. Hay empresas, ¿no es cierto?, que yo, si soy gerente, me pongo como la educación
educación de mis hijos en la empresa y pago IVA cero porque la educación no paga. Entonces yo sí creo que ahí el Estado está perdiendo cualquier cantidad de plata. Se tiene estimado que son casi 3,000 millones de dólares al año lo que estamos perdiendo en eso. La otra es necesitamos hacer una revisión de la calidad del gasto público en el Estado. Yo sí creo que seguir votando gente no es el camino porque ya no hay espacio, pero sí tenemos que revisar este tema de calidad de gasto. El Ministerio de Economía y Finanzas es más que nada un Ministerio de Finanzas, pero no es un Ministerio de Economía. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente se ponga a analizar qué es lo que necesitamos en el Ecuador, más allá de que sea el presidente Noboa o sea cualquier otra tendencia que se vaya a llegar a Carondelet. Creo que ese tema de calidad de gasto es súper importante. Cuando usted también dice hay que analizar la calidad de gasto público, digamos, a uno que es ignorante en materia económica, lo primero que se le viene a la cabeza es justamente eso, recortes. Pues usted nos dice, ya no hay posibilidad de más recortes, porque además vemos cómo el Estado se va quedando sin posibilidad de reaccionar, incluso para darle buenos servicios a la gente. Entonces, ¿hacia dónde debería enfocarse ese buen uso de los recursos públicos en un país en el que vemos que la obra pública además está detenida? O sea, este fin de semana estaba yo conversando con un colega periodista y le planteaba una inquietud. Yo le decía, bueno, yo salí de los grandes medios 2019, agosto, y yo me acuerdo que hasta esa época, no hasta el 2019, hasta el 2017, uno de las coberturas, y lo comentaba la semana anterior acá, era como, tienes que irte a Coca-Cola Sinclair porque ya van a activar la turbina de Coca-Cola, que no sé qué, que ya entró la tuneladora, por aquí, por allá. La última gran obra en este país fue el Metro de Quito, pare de contar. No hay más. O sea, yo me acuerdo, íbamos a ver la construcción del paso lateral que une Cotopaxi con Tungurahua. Tremenda carretera, 6 carriles, 3 por lado, 4 por lado. Hidroeléctricas, hospitales, los centros de alto rendimiento, colegios réplicas, CBBs, etcétera. Acá ya no se hace nada. Entonces digo, ¿qué gasto público? Solo sueldos. Justo esa era la tercera que yo iba, pero regreso primero para tal vez profundizar el tema de calidad de gasto. Calidad de gasto significa que los hospitales puedan tener insumos, significa que las escuelas realmente puedan tener lo que se necesita. Yo he visto, tanto en el gobierno central como también en los gobiernos locales, que seguimos haciendo consultorías que no sirven para nada, Alexis, no sirven para nada, solamente porque es para pagar favores políticos al que me financió la campaña. Entonces, si realmente empezamos a ver ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que esa consultoría, que tal vez es interesante, pero que no me sirve, dedicarle para obra pública, que es el tercero. Yo sigo insistiendo, este país solamente va a poder reactivarse si es que la obra pública vuelve, si es que el sector público se reactiva, porque el sector privado no lo va a hacer, Alexis Liceña no lo va a hacer porque tiene miedo, porque tiene recelo, y claro, y cuida muchísimo más sus recursos, pero necesitamos, en cambio, ver ese máximo social que sí lo busca el sector público, y es justamente a través ¿de qué? De obra pública. Si a mí me dicen, ok, porque somos recursos limitados, pero ¿qué hacemos? El sector de la construcción. Si yo invierto $1 en el sector de la construcción público, eso se vuelven hasta $6 ya en la economía por todo este efecto multiplicador que nos encanta decir a los economistas. Entonces necesitamos que esos recursos vayan canalizados, y si hay, o sea, si algo de la plata que llega de los organismos multilaterales, sea Fondo Monetario Internacional, CAF, BID, el Banco Mundial, lo que sea, se puede destinar para estos efectos, es súper importante. Y la otra, justamente buscar estos beneficios sociales, pero para la gente más vulnerable. Estamos teniendo problemas para generar empleo. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos, que lo hemos recalcado, tienen empleo. ¿Por qué no generar estos impulsos productivos para estos elementos? Creo que es súper importante también. Y no solamente a través de crédito o baja de tasas de interés, sino realmente procesos productivos que permitan generar empleo, que es la única forma que en el corto plazo la economía realmente podría crecer. Si necesitamos alrededor de 9,000 millones de dólares, ¿de dónde podrían venir esos recursos si es que el presidente no va a ganar la reelección o si él no gana la reelección? ¿Cuáles serían esas fuentes de financiamiento? Si el presidente no va a continuar en el ejercicio de la gestión gubernamental, ¿qué medidas podría aplicar? Porque él habla de controlar el gasto corriente, efectivamente, como usted dice, contener la masa salarial. ¿Qué significa esa contención de la masa salarial? La restitución del anticipo del impuesto a la renta, entre algunas de las medidas que habría ya presentado al Fondo Monetario Internacional.
A ver, yo creo primero que creo que esa pregunta es dificilísima, tampoco es que es tan fácil, dices ya mañana consigo 9,000, pero sí necesitamos primero recuperar la confianza en el Ecuador, recuperar la institucionalidad y que la justicia realmente sea, no sea solamente que yo creo que tiene que cumplirse, sino que realmente sea. ¿Por qué? Porque con eso yo realmente voy a decir acá, ok, el país está cambiando, el riesgo país empieza a bajar y tengo opción de colocar en el mercado bonos, emitir bonos internacionales, porque ya pensar en un solo organismo va a ser bien difícil, yo creo que es complicado. Entonces, recuperar la confianza en el Ecuador para salir a emitir es una de las opciones. Hay dos formas de ir reduciendo estas necesidades de financiamiento, conseguir ingresos o disminuir gastos. Y la otra, ¿no es cierto?, viendo lo que yo decía, estas prioridades que sí tiene que tener el Estado, en eso invertir todo lo que tenga que invertir, pero ver en dónde más se puede. Yo creo que el gobierno central ya no hay mucho espacio, pero yo creo que en los gobiernos seccionales sí se puede ir generando. Y la otra es, no vamos a poder reactivar y conseguir estos ingresos si no reactivamos el sector real, Licenia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ver cómo realmente podemos ir recuperando el crecimiento económico, cómo podemos ir generando eso para que yo, que tal vez ahorita no tengo empleo, mañana sí y pueda pagar impuestos. Entonces, el Estado realmente pueda recuperar esos impuestos. Entonces, yo no veo muchísimo más margen de acción que recuperar la confianza en la institucionalidad, confianza en el Ecuador y que el sector público juegue realmente un rol importante a través de una política económica clara de reactivación de las familias. El ministro Vega dijo la semana anterior, si no me equivoco, en alguna entrevista que el gobierno estaba pensando en una reforma tributaria a 20 años, economista. ¿Qué podría incluir una reforma tributaria con esa perspectiva a tan largo plazo? Para empezar, yo no creo que en este país se pueda generar una reforma tributaria a 20 años, Alexis. Aquí cada año estamos cambiando las reglas de juego. En los últimos, realmente 15 años, hicimos en la Universidad Católica un análisis y el autor lo llamaba, vivimos una esquizofrenia fiscal, una esquizofrenia tributaria, porque hemos tenido en los últimos 20 años más de 25 reformas económicas y esas 25 han sido económicas urgentes. Entonces es muy complicado. Claro, han sido prácticamente todas tributarias, totalmente. Quitas y pones impuestos. Exactamente, entonces no ha habido más allá de eso. Y además en el Ecuador queremos refundar cada 4 años, o sea, todo lo que hizo el anterior está mal. Entonces pensar en una reforma tributaria para 20 años, si estaríamos en Suiza, tal vez le creería al ministro Vega. Aquí en el Ecuador, bien complicado. Entonces lo único es salir del bache, Alexis, es salir del bache, tener una reforma tributaria tal vez para los próximos 4 años máximo que de gobierno, si es que ellos logran reelegirse. Si no, pues ya el que venga tendrá que pensar en otra visión, ¿no? Pero tiene, la visión es importante. Pero tiene un sentido escucharle al ministro de un gobierno como el de Noboa decir eso, porque, a ver, digamos, el país, yo coincido con usted en eso, ¿no? Digamos, el país es un país inestable. Ecuador es un país inestable permanentemente. Lo hacen inestable, sí, la clase política, etcétera. Pero ahora mismo tenemos un gobierno de empresarios y el señor Noboa representa uno de los grupos económicos más importante, más fuerte y más poderoso del país. Entonces, yo imagino que él sí debe estar pensando en una reforma que les beneficie a él y a su grupo en un plazo de 20 años. Ese es el problema muchas veces, ¿no? Querer beneficiar a uno o a otro. Yo creo que el Estado tiene que pensar, por eso decía objetivamente, pensar realmente cuáles son los beneficios, sí, de largo plazo. Alexis, ni siquiera un plan nacional de desarrollo hemos podido tener con una visión del Ecuador 2030 que en algún momento teníamos. Peor hablar de ingresos que nos duren 20 años. Entonces sí, o sea, querer utilizar el poder político para beneficios económicos o de ciertos grupos es muy duro y es muy complicado, y no solamente en este gobierno, ya lo hemos vivido, ¿no es cierto?, en los últimos años también, beneficiando a uno u otro grupo. Entonces, no sé, yo creo que es un país bien complejo para poder administrar, pero de todas formas sí, yo sigo considerando que hay espacio, pero lamentablemente, Alexis, no hemos tenido una visión clara en estos 2 últimos gobiernos, sobre todo de una política económica clara, una política económica que me diga, ok, voy a beneficiar a los banqueros, o voy a beneficiar al sector exportador, o voy a beneficiar a la gente. Pero es que, a ver, economista, pero es que ellos no necesitan decirlo. Pues. Yo sé. Cuando gana la presidencia, uno de los más grandes banqueros que tiene el país, uno sabía que el hombre iba a lo que iba, y cuando termina el gobierno Lasso, que además no completó los 4 años, en 30 meses el hombre logra ganancias por $20 millones. Entonces, ¿sabíamos que eso iba a pasar? Sí sabíamos. Él tenía que decirnos, señores, voy a ganar la presidencia para enriquecerme más. No, pero es que es lógico.
Gana Noboa, que es el heredero de la fortuna más grande del país. Sabíamos que iba a llegar a hacer negocios con la tía, con el primo, con el papá, con todo el mundo. Sabíamos. ¿Tiene que decirlo? No. ¿Lo está haciendo? Sí, lo está haciendo. Pero tenemos que, o sea, pero como ciudadanos necesitamos, Alexis, esa claridad también, porque si no, entonces, ¿cómo llegamos a votar por ellos? ¿Qué está pasando? El Ecuador votó por una persona que le debe 98 millones de dólares con sus empresas al SRI. ¿Eso quiere el Ecuador? Pero algo está fallando y yo, por ejemplo, desde el punto de vista, incluso como profesora universitaria de jóvenes, yo siento que los jóvenes ni siquiera o no les interesa o no conocen o no les llega información, yo no sé qué pasa, pero los jóvenes a ratos les veo súper desconectados de la realidad. Pero es que no son solo los jóvenes, además, claro, economistas, son todos. Uno se encuentra con gente jubilada que dice que qué bonito Noboa. Que qué lindo todo lo que está haciendo Noboa. Pero ahí yo... ¿Les cumplió con las pensiones jubilares? Y los mismos jóvenes, ¿no? Que estaban hablando mucho del tema del acceso a las universidades y tampoco se dio. Pero ahí es cuando yo digo, necesitamos como sociedad pensar en algo más. O sea, no tengo la respuesta, me encantaría. Y como digo, pasé por el sector público y viví también esas complejidades y a ratos frustraciones y a ratos de querer hacer más y que no podías por otros intereses políticos, es verdad. Pero como sociedad creo que necesitamos demandar mucho más. Yo veía un cartel en las últimas movilizaciones que decía, por menos hemos votado a presidentes, y es verdad. Y entonces yo sí siento que necesitamos como sociedad eso, y desde la política pública tener un plan claro económico de reactivación económica que no lo hemos tenido, Alexis. Yo insisto, no es solamente este gobierno, ojo, no es solamente el gobierno de Lasso, tenemos ya 10 años que el Ecuador no crece, 10 años en los que el Ecuador ha destruido empleo, 10 años en donde la pobreza y la extrema pobreza están creciendo, 10 años en donde cada vez van creciendo las remesas de los migrantes y se están yendo. Entonces eso no es un tema de este año ni de los 2 últimos años. Entonces algo está pasando estructuralmente en el Ecuador que no cambia. Los jóvenes no les interesa, estamos en una burbuja, a ratos decimos con que yo tenga mi sueldo ya está bien, y allá, sí, que también a veces nos pasa, pero creo que eso no es lo sano. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica hicimos un esfuerzo súper importante de sistematizar todas estas demandas sociales, de los diálogos que nosotros lo llamamos, con organizaciones sociales, con sociedad civil, con elementos, para ver al menos una pequeña agenda y hoja de ruta de qué necesita el Ecuador. Lamentablemente no hemos tenido oídos en el gobierno, hay que decirlo también. Ojalá se pueda esto leer y socializar y ver qué más se puede hacer, porque yo veo que es la única forma. Si no, estaremos aquí en el 2025 hablando. Yo recuerdo que conversamos en diciembre del 2023. Con Lasso, es la misma conversación que con Lasso la que tenemos. Sí, o hemos tenido y seguimos en el mismo círculo vicioso. Entonces creo que ya es hora que el Ecuador pueda salir adelante. Ojalá que así sea. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos luego molestándole para hablar sobre este supuesto canje de deuda también, que ya nos están vendiendo con bombos y platillos. Gracias por estar acá. La economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central, analista económica, que ha estado con nosotros, 8:21.